El texto que tenemos aquí lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 5 al 25 del Evangelio de San Lucas. Y el título podríamos llamarlo Entre la incomprensión y la fe. No voy a repetir ya cosas que dije antes, pero es posible que algo sí. La verdad es que la historia es muy parecida. Pero no solamente en estas dos historias, sino en otras muchas también. Entre la incomprensión y la fe. Entre nuestra incomprensión y nuestra fe. Es difícil que nuestra fe esté viva, de una manera viva, constante. Por eso tenemos altibajos de los cuales nosotros no podemos controlar. Con la fe pasa igual que con todo, con la salud, con la vida, con las relaciones, todo cuanto ocurre en nuestra vida particular, humana, en cuanto a todo lo que nos ocurre, es igualmente lo que pasa en el mundo espiritual, en nuestro espíritu. Dice este texto, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En todo el capítulo se está hablando de que iba a tener, su mujer iba a quedar embarazada y tendría a un hijo, es decir, tendría a Juan el Bautista, no a Jesús. Hay pues una diferencia cualitativa en ambas historias, pero la reacción humana aquí, como entonces, fue la misma. La falta de confianza en el Señor, la poca confianza en sí mismos en cuanto a su fe. Cuando un hermano o una hermana viene a veces a nosotros, no todos, hay que sí, y nos dicen, bueno, yo mi fe es fuerte, tal, podemos ponernos en cuarentena, porque en realidad, ¿quién es fuerte? ¿Quién no falla? ¿Quién no peca? Por eso es tan importante depender totalmente de Dios, nuestro Señor, de depender de Él, pero a través de Jesucristo. Depender de Dios, depender a través de Jesucristo, nuestro Señor, pero también a través, como no, del Espíritu Santo, que está en las vidas de los creyentes, de los hijos de Dios, mejor dicho. Y dice, empezamos con el versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás, le dice a Zacarías, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho el Señor conmigo,
el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿En qué conoceré esto?, dice Zacarías. En este caso no es Sara, no es tampoco Elizabeth, es Zacarías, el marido, el que ve una imposibilidad enorme. ¿Cuántas veces vemos esos imposibles en nuestras vidas? Esos imposibles para nosotros, en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, en cuanto a todo lo que atañe a nuestras vidas. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos comprender que cada uno de nosotros depende enteramente de Dios? Que Él no te dejará, no te abandonará. ¿Cuántas veces tenemos que hablar sobre esta cuestión? Vemos hermanos y hermanas, no estoy hablando de esta iglesia, que también caídos, hundidos, como si el Señor les hubiera abandonado. Pero la cuestión es que el Señor no te dejará, decíamos en semanas atrás, ni te desamparará. No son palabras dichas solo y exclusivamente a Josué. Son palabras dichas a cada uno de sus hijos, de aquellos que ama el Señor. El problema es que nosotros no escuchamos a Dios. El problema, repito, como en la semana pasada, es que nosotros no hablamos con Dios. Ese es el problema. Pero Dios está ahí. No te dejaré, no te desampararé. ¿En qué conoceré esto? Si hubiera tenido Zacarías esa lucidez mínima de cualquier creyente, evidentemente, él no hubiera hecho esta pregunta. ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo, como si Dios no supiese la edad que tenía Zacarías. Como si el Señor no supiese nuestros problemas, nuestros pensamientos, nuestras cosas, muchas veces en contra de nosotros mismos. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, está tratando con Dios. Él debería entender, comprender que Dios sabía que él era viejo y que su mujer era de edad avanzada. Muchas veces en nuestro hablar con Dios, en nuestra oración, hacemos estas mismas cosas sin darnos cuenta, sí y no, porque no deberíamos. Estas palabras es una oración, es un hablar con Dios. Aquí en Zacarías está hablando con Dios de una manera que Dios, no olvidemos, reacciona con él. Por eso, el mismo Gabriel tiene que identificarse. Yo soy Gabriel, soy el que está delante de Dios. Yo soy el que ha sido enviado para hablarte y he venido a darte estas buenas nuevas. Quizá para él como hombre tanto le daba, pero para Elizabeth significaba mucho, porque no tenía hijo. Y la mujer que en aquel tiempo no tenía hijo no era una mujer muy bendecida, era una mujer un poco discriminada en su vida. Por lo tanto, he venido a darte unas buenas nuevas. Para eso estamos aquí. Para eso el predicador, el que usa el Señor, no será el mejor, ni tampoco el peor, pero usa a los hombres como yo, como tú, como cualquiera de nosotros, para extender la buena noticia
la buena noticia. Y la reacción de Dios, dicho en la boca del ángel: ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, no las palabras de Gabriel, sino la palabra de Dios, porque Gabriel era un mensajero del mismo Dios. Cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a tiempo. El original dice, se cumplirán sí que sí. No hay en nuestras lenguas modernas una expresión que diga la contundencia, que exprese la contundencia de estas palabras. Porque todo lo que ha prometido el Señor se cumplirá en su debido tiempo. Nosotros ya quisiéramos tener el cielo aquí en la tierra, tocarlo, vivirlo, pero eso no es así. Por eso el hombre, Zacarías, se demoró a causa de esta conversación. El pueblo había entendido que no hablaba porque había tenido una gran visión. Había tenido según ellos, una gran visión en el santuario. Él les hablaba por señas. Nos encontramos, volvamos al principio, similitudes en la historia de Abraham y Sara. Pero esto no debe servirnos como algo que se haya copiado el evangelista de relato del Antiguo Testamento, ni mucho menos. Debemos entender esto de la única manera en la que nosotros podemos entenderlo y pensar y exclamar que los caminos de Dios son caminos maravillosos. Por eso, al contrario de lo que hace Lucas, que empieza su evangelio hablando de esta historia, aparentemente como la otra sí tiene su importancia, menos que la otra, porque aquí está anunciando la venida ¿de quién? De Juan el Bautista. La otra, la primera, la de que hay con Abraham, está hablando de un pueblo que nacería a través de ese niño, a través de él, pero siguiendo la línea de su hijo. Un pueblo en el cual nacería el Redentor. Un pueblo que Dios apartaría y que sería un pueblo más allá de los genes del hombre, sino de todo pueblo y de toda nación. Por eso Juan empieza de otra manera, muy diferente, pero no creamos que tan diferente. Habla Juan de la naturaleza de Dios. En el principio Dios creó. Deducimos por estas palabras de Juan que el inicio de su evangelio nada es de este mundo. Viene y hago y hablo de esta historia porque es importante. Como algunos en su día creyeron que Lucas no era igual, era un evangelio diferente. Él empieza con esta historia. Por eso quería el Señor que nosotros recordásemos lo de Abraham y Sara, para entender que Él es el mismo hoy, ayer y por siempre. Aquí debemos, y está puesta esta historia como la anterior, para que nosotros no olvidemos que tenemos que aprender que para Dios no hay imposibles, que para Dios todo es posible.
Solo la confianza en el Señor. Incluso en esas cuestiones tan difíciles que vemos en el transcurso de nuestras vidas, muchas más de las que debiéramos tener. Solo la confianza que viene dada por Dios, solo la confianza que es dada por Dios es la que nos puede llenar de seguridad. No nuestra confianza en nosotros mismos, sino la confianza de Dios. Miremos cómo Elizabeth no habla palabra, sino que esas palabras del ángel es una buena noticia para ella. Ya no sería una mujer totalmente apartada, cuasi maldita ante su pueblo, por no tener hijos. Por eso ella tenía seguridad, confianza en las palabras del ángel, porque ella sintió en lo más profundo de su corazón que esas palabras venían solo y exclusivamente de Dios. Por eso no podemos en absoluto quitar importancia a este principio del Evangelio, hablando de la limitación de uno y de otro. Por eso, hermano, es tan importante buscar la confianza genuina en el Señor. Sí, es bueno que nos sintamos seguros de lo que hacemos. Es importante. De hecho, hoy en día es lo que psiquiatras y psicólogos, algunos, invitan a que el paciente tenga esa confianza. Pero en realidad es una confianza aprendida. Sí, soy el mejor. Sí, yo soy tal cual, lo que sea. Pero estamos hablando aquí de cuestiones muy serias y muy profundas, de cosas que nos puede suceder cualquier día a nosotros. No se va a quedar embarazada nuestra mujer, no, cosas diferentes. Y que sepamos que la enseñanza, entre otras, de esta historia viene y sería el texto principal, la confianza en Dios. Aquellos que tienen mucha confianza en ellos mismos tienen, no todos, pero la mayoría tienen también poca confianza en Dios. Debemos no mirarnos a nosotros, sino mirar hacia afuera. Aprender, en el caso de Zacarías, el hombre se quedó mudo, pero a cualquiera de nosotros le podía haber pasado cualquier otra cosa. La gracia de Dios se hubiera apartado de aquel hombre. Por eso, ¿en qué conoceré esto?, le dice al Señor. Como esperando algo sobrenatural, algo que le convenciera, algo que le hiciera sentirse seguro, algo que él pudiera estar seguro. ¿Por qué? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, le dice. ¿Cómo se realizaría, pensaría él, la concepción? Yo soy viejo y mi mujer avanzada. Está diciendo, ¿cómo voy a tener un hijo con ella? ¿Cómo va a tener ella un hijo mío? Porque yo soy viejo. Es importante esta parte del versículo, porque es la clave de muchas cosas en la vida de Zacarías. Y también en estas preguntas que nosotros, al igual que Zacarías, hacemos. Pero a pesar de las dudas, lo importante aquí, hermano y hermana, era buscar el Zacarías. Zacarías tenía que haber buscado cuál era la voluntad de Dios en su vida. Y mirar a Dios, y no mirarse tanto él mismo, a sí mismo y a la edad que tenía su mujer. Porque ellos, Zacarías y Elizabeth, estaban unidos
no solo por el matrimonio. El matrimonio del creyente, de los creyentes, no es solo unidos por el lazo carnal, sino que también como maridos o como mujeres, como esposos y esposas, nosotros estamos unidos también por el Señor. Por eso dice el Señor, serán uno, una sola carne, un solo pensamiento, un solo proyecto, una sola vida. Y así el Señor, nuestro Dios, crea a la mujer, para que ese hombre se complementara en esa mujer, Eva. Era un solo ser, no eran dos, eran uno. Uno, en un sentido profundo de término. Por eso no estaban unidos solamente, como he dicho, por el matrimonio, sino también por el Señor, en un mismo proyecto de vida, no solo humano, que sí, sino especialmente espiritual. Por eso, tanto en el caso de Abraham y Sara, tanto en el caso de Zacarías y Elizabeth, ellos tenían la aprobación de Dios. Por eso ellos ambos, tanto en el caso de nuestros primeros padres, de Abraham y Sara, y de Zacarías y Elizabeth, y otros tantos que encontramos en las Sagradas Escrituras, creyentes, hijos de Dios, ellos también caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto debería ser algo para meditar nosotros como matrimonio, como hijos de Dios, en el respeto, en el amor, en la confianza y también en la espiritualidad. Y no solo esto, sino también ellos eran celosos del ministerio. Y en ese caso, Zacarías tenía un plus. Su mujer le acompañaba, no físicamente porque no podía entrar, sino en el temor de Dios. Era una mujer entregada también al Señor. No quiero decir que Zacarías y que Elizabeth fueran santos, no, sino algo importante que nosotros también deberíamos hacer, que ellos intentaban serlos. Eso es importante. No solo santo, sino intentar ser santo. Cuando Jesús, dice el evangelista San Juan, en el capítulo 1, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. El Señor sabe y conoce nuestras limitaciones, nuestras caídas, pero también conoce y escucha nuestras pocas oraciones. Al igual, el Señor Jesús conocía, nada más que vio a Natanael, que era un hijo de Dios. Que eso vean también los demás en cada uno de nosotros. Aunque no eran sin pecado, aunque no se le podría a este tipo de personas, aquí en Natanael, pero hay muchos personajes en las Sagradas Escrituras, eran sin reproches. O como dijo Jesús de este hombre, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Que eso diga el Señor de nosotros. Que eso digan también nuestros hermanos de nosotros. Es un verdadero hijo de Dios en el cual no hay engaños. Por eso no era bien mirado
el hecho de que un matrimonio no tuviera hijos. Era algo así parecido como un castigo de Dios. Nosotros. Y a partir de ese momento, Zacarías y Elizabeth iban a tener esa experiencia maravillosa de los hijos. Los hijos son herencia y regalo del Señor. Los hijos son una bendición valiosa y deseable. En un mundo como el que tenemos, donde se quitan de sus senos sus hijos, abortan la mayoría, sin haber clínicamente necesidad de ello. Y parece ser que la tónica es esa. Los hijos son la herencia mejor, el regalo más maravilloso del Señor. Y también una bendición valiosa y deseable. Ellos no tenían hijos. No tenían hijos. Por eso debemos nosotros evaluar todo esto de lo que estamos hablando. Podríamos hablar de otras cosas. El tema es este. Vivir como estos hombres de Dios y mujeres de Dios. Vivir en rectitud. Que diga el Señor de nosotros: no hay engaño en la boca de mis hijos. Por eso muchos han dejado este mundo sin haber recibido ni tan siquiera una bendición, y algunos de ellos han sido salvos como por fuego, ¿verdad? No habían tenido hijo porque Elizabeth era estéril. Ellos habían perdido toda esperanza de tener hijos. Dice el versículo 7 de nuestro texto, porque eran de edad avanzada. Sin embargo, como dato a tener en cuenta, muchos varones de Dios en el Antiguo Testamento fueron de madres antes estériles. Muchos, hay algunos recogidos en las Escrituras. Acordemos, no de Isaac, de Jacob, de José, de Sansón, de Samuel y ahora de Juan el Bautista. No fue el único. No fue el único. Ni el hijo, bueno, ya lo he comentado aquí en esta enumeración, pero no fue el único, Juan el Bautista. Por eso se le aparece el ángel cuando Zacarías estaba ejerciendo su profesión u oficio de sacerdote. Solamente una vez en la vida podía tener la fortuna un sacerdote de quemar el incienso sobre el altar o en el altar, junto al velo, pero fuera del lugar santísimo, en el que solo el sumo sacerdote podía entrar, solamente una vez en la vida. ¿Qué enseñanzas, para terminar, podríamos sacar de provecho para nuestras vidas en todo lo dicho hasta este momento? Nosotros no estamos aquí por pasar el tiempo, ni por mera obligación, no debería ser así, sino que estamos aquí para buscar, a través de la palabra comunitaria, buscar aliento, buscar soporte a todo lo que nos sucede en la vida, que no es nada bonito. Al igual que nuestras vidas pueden ir mal, nuestros espíritus irán peor. La aparición del ángel a Zacarías fue cuando estaba ejerciendo ese oficio y no otro, como he dicho. En la mayoría de los casos somos de una clase de bondad. El creyente es bondadoso y muchas veces
a través de una predicación que nos llegue hasta el alma, a nuestro ser como ser humano, podemos salir pretóricos, pero pasados unos minutos, esa realidad es muy diferente. Nosotros vivimos por y para el Señor. Vivimos de su gracia, vivimos del amor de Dios y vivimos a través, cada día, día tras día, cómo el Señor nos lleva a la cruz para que veamos cómo el Cordero es lavado por la sangre, el Cordero inmolado. Por eso, muchas personas en iglesias no reformadas que se hablan de cosas importantes, cosas para el hombre natural, salen pretóricos, pero en realidad no hay ni tan siquiera un predicador que pueda en su mínima expresión llenar las necesidades espirituales de sus hermanos. Cristo, solamente Cristo, como dice el cántico, y solamente Él. No hay ni tan siquiera un predicador más grande de todos que pueda llenar un mínimo de nuestras necesidades espirituales, si no es por la palabra genuina sacada del mismo mensaje de Dios. Por eso podemos decir que es solamente Cristo en la cruz, a través de la obra del Espíritu Santo, solo y exclusivamente los hombres pueden ser redimidos del poder y del pecado y la muerte. Por eso, esta historia nos acerca a ese predicador llamado Juan. Juan predicó el arrepentimiento y lo mataron porque no gustaba su mensaje. Después vino Jesucristo nuestro Señor y le mataron porque no gustaba su mensaje. Después del tiempo lo aceptaron el mensaje. Aquellos que lo aceptaron fueron perseguidos, se escondieron en grutas, en los valles, fueron quemados vivos muchos, perseguidos hasta el día de hoy, incluso este día. ¿Por qué? Porque no gustaba este mensaje a la religión establecida, ni tampoco al pueblo. No les gustaba el mensaje, tampoco a los poderes públicos. Lo que está pasando hoy es ese reflejo de lo que hablamos. Por eso el Evangelio no es muy popular en nuestros días. Las iglesias se están vaciando. Muchos jóvenes pastores tienen que volver al trabajo secular. ¿Por qué? Porque a muchos no les gusta el mensaje. Porque no gusta la predicación del Evangelio. Por eso ese niño que es anunciado a Zacarías y a Elizabeth sería también matado. Arrepentíos, porque viene otro mayor que yo. Y no le gustó el mensaje. No fue aquella mujer que fue despechada, no, en profundidad. Era el mensaje de Juan el que le llevó a la muerte. Podríamos hablar de si hubieran sabido Elizabeth y Zacarías como seres humanos lo que le habría ocurrido o le iba a ocurrir. Pues yo estoy seguro que ellos no dudarían, darían gracias al Señor.
porque Juan era un vocero del Evangelio. Y eso es lo que debemos y tenemos que ser todo, esperando siempre en Cristo, nuestro Señor, confiando siempre en Él, sabiendo que nada podemos hacer, no solo para nuestra salvación, ni tan siquiera para nosotros mismos, porque frente a nosotros tenemos a Satanás, pero en nuestras espaldas tan cubierta nos empuja el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que el Señor nos ayude. Amén.